Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que es la auxiliatura de planificación económica. Y bueno, las posibles preguntas que podrían entrar para lo que es el examen de planificación. Vamos a ir viendo los distintos puntos con una breve explicación en relación a los distintos temas que han ido viendo. El tema número 1 lo hemos ido prácticamente analizando en clase. Y bueno, en la base de preguntas menciona define planificación según un autor. Aquí tenemos por ejemplo Alejandro Foxley, como les mencionaba. Tienen que saber lo que es un autor sí o sí para que bueno les vaya bastante bien y puedan defenderse si les preguntan define planificación según un autor. Y bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? Esta parte ténganlo bastante en cuenta. Y bueno, por eso aquí yo ponía dos, pero puede haber más. Y por esa mención elegí entre distintas definiciones del texto. Ahora, segundo, porque es un plan, solo parte del proceso de planificación, hace referencia a que no solo es el proceso de elaborar un documento. Es decir, tenemos que ir viendo la selección racional de objetivos, el proceso de selección racional, establecimiento de conducta racional. Cuando les pregunte el licenciado, así cuando es por pasos, intenten asociarlo, o sea, no tan de memoria, porque el licenciado no lo ve de ese punto de vista, pero con que esté más de un 80% bien les puede dar como válido en examen de auxiliatura, así de modo medicina, tenemos que leer y sobre eso dar ejemplos. A ver, tercera pregunta, la planificación reviste dos aspectos perfectamente compatibles, ¿cuáles son? Y bueno, puede ser uno el técnico, en el cual predomina y durante el periodo de educación, y el político, bueno, seguramente con el licenciado les han ido, bueno, hablando un poquito de que, bueno, en el sentido de que a veces se menciona, ¿no?, que siempre la planificación tiene que ser tanto económica como a la vez política, porque si tenemos un excelente plan pero tampoco tenemos el financiamiento o apoyo político, va a quedar en nada. 3, que es la política económica, es una intervención deliberada del gobierno para alcanzar sus objetivos y demás. Y bueno, justamente esa parte un poquito de memoria con el licenciado Bernal seguramente están profundizando. ¿Dónde y en qué año aparece por primera vez la planificación como instrumento? Bueno, aquí aparece en lo que es la Conferencia de Punta del Este de 1961 para promover el desarrollo. Es decir, los distintos países se han ido dando cuenta que no solamente estaban ahí para que, bueno, la situación del país sea para que todo vaya por el viento, lo agarre el aire y demás. Quinta pregunta, bueno, ¿qué significó la Carta de Puna del Este y el establecimiento de la Alianza para el Progreso? Es la creación de programas nacionales de desarrollo económico y social, en Bolivia la Agenda Patriótica 2025, y bueno, lo que justamente les hablaba un poco en clase, tenemos que saber los objetivos o la Agenda 2030, que es el lineamiento general bajo el cual se basa actualmente todo. ¿Qué significa las siglas CEPAL? Bueno, el año pasado no teníamos auxiliar de la materia y bueno, ahora estoy intentando hacer el trabajo que hubiera gustado que hagan, ¿no? Auxiliar, y bueno, habla de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, establecida la resolución 106 del Foro Económico Social y demás. ¿Cuántos miembros de estatus? Dudo que entre, pero por si acaso son 44. Y cuando dice miembros asociados 9, quiere decir que 9 están como invitados, porque sabemos que algunas islas del Caribe pertenecen a lo que es América, se puede decir Centroamérica, pero dependen económicamente de Estados Unidos, es decir, territorios no independientes del Caribe, por eso mencioné eso. Y bueno, finalmente para finalizar lo que es este tema 1 de manera rápida, de manera sencilla, un resumen que hemos visto en clase. Define y explica la evolución de las ideas de CEPAL, los orígenes en los años 50, sustitución de importaciones, lo que hasta ahora en Bolivia no se puede hacer. Años 60, reformas para desobstruir la industrialización, es decir, hay trabas para la industrialización, sabemos hasta en la actualidad seguimos arrastrando lo mismo. Años 70, reorientación de estilos de desarrollo hacia la marginación social, diferenciación exportadora. Años 80, superación del problema del endeudamiento mediante ajuste con crecimiento, algo que se habló bastante en la campaña del actual presidente Arce Catacora. Y la transformación productiva con equidad, años 90, se puede decir hasta la actualidad. Como les decía, todo eso hemos visto en clases y es un recordatorio bastante rápido para pasar a lo que es el tema número 2, que bueno, aquí se complica un poco, pero no en el sentido malo. Tenemos que saber y definir qué es un sistema de planificación. Es un conjunto de técnicas, procedimientos, sistemas, información e instituciones involucradas directa e indirectamente a la concepción y ejecución de un plan. Aquí lo tenemos perfectamente nítido. ¿Cuáles son las tareas básicas de un sistema? Hace referencia a la elaboración de alternativas consistentes, planeación de orden político. Cuando tengan que mencionar este tipo de cosas, yo les sugiero que bueno, tengan un poquito de ayuda, no digo trampa, pero sino palabras clave que les hagan recordar algo en su mente, o quizá puedan anotarlo en un papelito también, con un poco de ayuda.
de la tecnología, no estoy diciendo que copien todo. O sea, por ejemplo, aquí en tareas básicas del sistema pueden, no sé, palabras claves, orden político, grupos, o sea, cosas que les ayuda a recordar, y si va a ser oral, como me dijeron, van a poder recordar de manera más clara y sencilla a qué es lo que se están refiriendo. No quisiera que les solucionen todo con un no sé licenciado. Hablen, intenten, defiendan, debatan, hagan algo para que el licenciado vea que saben de qué están hablando. Segundo, ¿qué es lo que exige un sistema de planificación? Exige la creación de una serie de mecanismos capaces de producir orientaciones programáticas, transformar dichas orientaciones en planes concretos. O sea, quiere decir que no simplemente tiene que ser algo hecho al azar. Tercero, define planificación indicativa. Bueno, en modalidades de planificación, como pueden ver aquí en el tema número 2, ya comienzan a entrar los diferentes tipos de sistemas. Y bueno, en esta parte, planificación indicativa, flexible o mixta, la que normalmente se basa actualmente a nivel mundial prácticamente, excepción de algunos países, indicativa coyuntural, equilibrios a nivel global, estabilidad de precios, equilibrio en balanza de pagos y demás. Estos son tipos de planificación económica, ¿no? Indicativa o estructural, o sea, ¿qué tiene que considerar? Equilibrio general, convencional, prácticamente va de la mano con la pregunta número 13. Para que lean, ¿no? Y bueno, tengan algo de ayuda para mañana, si necesitase. Planificación integral imperativa socialista, una actividad colectiva. No necesito mucho explicar esto, es lo que estamos viendo en la actualidad de nuestro país. Y bueno, siempre tiene que tener una estructura social, que no existan ociosos en la teoría, en la proyección es que varía diferente. ¿Cuáles son los principios de lo que es la planificación o planeación socialista? Esto hemos ido viendo. Los planes que deben responder son la política del partido, planes que deben descansar sobre bases científicas, planificación que se apoya en un centralismo democrático, un poco lo que hablaba el expresidente Morales, en relación a lo que decía que cuando los gobiernos de oposición son de derecha, porque ellos se consideran de izquierda, bueno, no se puede hacer grandes proyectos porque bueno, ahí entra un poco lo que es la política. Y bueno, en relación a esta parte final de lo que es el tema, bueno, aquí les mencionaba, y he intentado sintetizar lo más rápido posible para que no sea algo aburrido, porque estoy seguro que ustedes ya han estudiado esta parte. En relación a los tiempos de las planificaciones, sabemos largo plazo, 10 a 20 años, donde pues, todos los factores pueden variar y demás. Desarrollo de la economía se planifica a largo plazo, mediano a plazo, 3 a 10 años. Identifica sectores y ramas de actividad, por ejemplo, estamos intentando potenciar en Bolivia el comercio, el turismo, la industrialización, por poner algunos ejemplos. Y la planificación a corto plazo, de inmediatos, de 1 a 2 años se podría decir. Y bueno, hay desequilibrios básicos porque siempre a corto plazo van a aparecer nuevos y nuevos problemas. Eso es un poco bastante imprevisible, pero son problemas coyunturales que requieren respuesta con prontitud mediante aplicación de instrumentos. Es decir, hay una decaída por alguna razón del PIB este año y ya tenemos que intentar solucionarlo para el año siguiente, entonces comenzamos a ir a por ello. Y finalmente, tipos de planificación, considerando sectores y regiones. Esta parte se ubican por su nombre, cuidado estén complicando en cuál es y demás. Planificación global, regional, sectorial, facilito, primero del mundo, luego una región y finalmente un sector, es decir, no hay nada que hacer. Esa parte en el nombre se van a dar cuenta, tipos de planificación global, regional, sectorial. Van a hablar uno global, de referencia a estrategias globales del todo macroeconómico, ingreso nacional, puede ser precios, salarios, balanza de pago. Y sobre eso en regional podemos ir viendo toma de decisiones, cambio económico y demás. Planificación sectorial, evaluación de planes, sencillito, no creo que haya ningún problema en esa parte. Y vamos a pasar a lo que es el tema número 3. Son 5 hojas, la verdad esto también se podría decir, está un poco largo, pero nada tampoco de otro mundo. Como les menciono aquí, deben conocer la planificación según un autor y según su criterio definir las 3 etapas de lo que es la planificación, y sobre eso vamos a ir viendo la formulación, ejecución, evaluación. Dentro del proceso de planificación defina qué es diagnóstico. Bueno, tenemos que ir viendo un poquito aquí en las etapas de la planificación. Esta partecita se les recomiendo se memoricen lo que vemos en proceso de planificación. Este cuadrito quizá puede entrar como pregunta, pero si va a ser oral, como mencionan, les puede decir cuáles son las etapas del proceso de planificación y tan tienen que votar de golpe las 4 y se acabó la pregunta. Y bueno, aquí intento en lo que viene explicar un poquito lo que es el diagnóstico, y aquí intento detallar según lo que dice el texto, sobre eso cuáles son los principales problemas de cuantificación de relaciones. Esto dudo que entre, la verdad, le posiblemente por poner se podría decir, porque considero importante en mi opinión, pero si va a ser oral dudo que el licenciado les pida eso. La prognosis, algo que sí entró en el examen de auxiliatura, hace referencia a las principales variables macroeconómicas, que identifica variables exógenas e endógenas en
Econometría debe ir viendo endógenas, es decir, que está dentro, exógenas, que está por fuera, y describe la manera en cómo influye en la situación. Por ejemplo, una variable exógena en este momento podríamos ver, a ver, que ya estamos planificando la reactivación económica, ministros de economía, estamos intentando que el comercio vuelva a resurgir a pesar de las limitantes y demás, y hay un bloqueo por los yungas, es un factor exógeno que no hemos previsto, pero sí se podría decir, tener alguna idea, y comenzamos a ver que ese factor exógeno comienza a afectar, por eso intentan desbloquear y demás, o sea, ese tipo de cosas se refiere con exógenos. Y cuando se refiere a prognosis, y bueno, cuando dice ejecución, planifica, así que define evaluación, lo único que ustedes tienen que hacer, por favor les ruego, es que bueno, sea definida, tienen que hablar un poquito, ¿no? De ejecución también en sus palabras, ¿no? Es decir, que todo tienen que memorizar de memoria, tienen que tener la capacidad de poder explicar al licenciado mediante ejemplos. Por ejemplo, ejecución, yo planteo, no sé, solucionar el alcantarillado de Oruro, y sobre eso lo tengo que ejecutar, y sobre eso al final cuando termine, obviamente voy a evaluar. O sea, como les digo, la planificación sigue pasos bastante lógicos, un diagnóstico, por ejemplo en Oruro la alcantarilla está completamente mal, llueve y se quiere llevar la ciudad, programación propiamente como tal, o sea tenemos que ir viendo cómo está en la realidad, ejecución y controles, y después de todo lo que hemos planeado y demás tenemos que ver si realmente se está llevando a cabo, y finalmente la evaluación y revisión que nos permite, bueno, justamente llevar a cabo los distintos, se podría decir, problemas, que nos permita ver si está cumpliéndose a cabalidad o no. Eso en relación a lo que es el tema número 3. Como les digo, esta parte lo pueden memorizar, pero esta explicación considero que es suficiente para que puedan tener una buena nota, porque bueno, el licenciado tampoco les va a pedir de memoria como si fuera un Padre Nuestro. Lo que el licenciado quiere es que tengan criterio formado en relación a lo que es planificación económica. A eso se referencia. Ahora, cuando hablamos de preparación de un plan económico, tenemos que ir viendo la elaboración por los pasos para la elaboración de un proyecto. Primero tenemos que elaborar normas o lineamientos bajo los cuales nos vamos a regir. Y aquí lo voy a ampliar un poco porque esta parte es explicación. En el tema 5 no le he notado mucho que hacer. Aquí mismo no le he puesto preguntas porque bueno, justamente he sentido que esto se explica más rápido que ustedes lo vayan leyendo. O sea, primero tenemos que ir viendo bajo qué nos vamos a alinear. Segunda fase, elaboración de un primer proyecto. Ya tenemos en qué nos vamos a basar, entonces tendremos una primera elaboración, un planteamiento de qué queremos lograr. Y existen dos tipos de técnicas: exploración progresiva, que hace referencia con los recursos, aprovechamientos corrientes, es decir, diferentes categorías de productos de consumo, cantidades que tenemos que ir viendo. Coherencia, o sea, tiene que ser un plan completamente coherente. Por ejemplo, no puedo decir, yo quiero, no sé, limpiar todo Arenales y al final voy yo solito y con 10 personas, o sea, tampoco podemos hacer eso. A eso es referente al nivel de trabajo. Segundo, nivel de flujos monetarios, si mi caja me da para contratar a más personas o me tengo que aguantar con lo que tengo. Y coherencias intermedias, llegar a procedencia de las pruebas concernientes, es decir, entre los objetivos previstos y las operaciones que pueden y deben ser efectuadas. Como les digo, ejemplo del Arenal, yo quiero limpiarlo, no sé, en una semana, pero tengo 2 personas, o sea, les puedo dar un año y tampoco van a terminar. A eso me voy. Y segundo, técnica de los eslabones conductores, hace referencia que no por la naturaleza, sino que el punto de partida, la primera fase, aquí parte de las evaluaciones relativas, es decir, parte de cómo y está la situación. Eso en relación, elaboración de planes por ramas, quizá entre, no entra para nada en la auxiliatura, se pasa en la elaboración de planes por ramas, pues indicar que, bueno, hay objetivos fijados y que por alguna razón no han llegado. Y finalmente la estructuración definitiva del plan, donde, bueno, tenemos que intentar abarcar lo máximo posible, sabemos que no vamos a abarcar todo, y bueno, esperar a intentar, ¿no?, salvar la mayoría de lo que se puede. Sabemos que como economistas tenemos que ayudar a todos, pero no podemos ayudar a todos al mismo tiempo. Tenemos que intentar acoplar la mayor cantidad de personas a lo que es un proyecto, es decir, sobre eso tenemos que, justamente para estar la planificación, ¿no?, definir la población, ver qué situación tienen, cómo podemos hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, y posteriormente evaluar si se ha logrado lo que hemos planificado. Un poco rápida la explicación, sí, bastante, pero no quiero aburrirlos. Grabo un video un poco más largo, pero bueno, siempre me dicen que a veces se pierde un poco de tiempo y sé que ahora mismo no están en condiciones de ver un video de 1 hora. Finalmente el tema número 5, modelos de planificación. Bueno, modelo económico, yo considero que a estas alturas es completamente ilógico que no sepan qué es un modelo económico. Ya sabemos que es una representación simplificada de la relación entre distintas variables. Un modelo económico es la expresión matemática de relaciones que existen entre variables económicas, más sencillamente una representación simplificada de la realidad, señores. Es algo sencillo, tranquilo, espero que realmente les sirva esta parte. Aplicación de modelos y planificación. Bueno, en esta parte econometría, todo el año pasado han pasado con honores con el licenciado Caballero. Y bueno, como les digo, tenemos que ver la aplicabilidad de los mismos modelos. Por ejemplo, modelos que se aplican en China, en Estados Unidos,
no sé, en países tercermundistas, en primermundistas, un país tercermundista como Bolivia, no me puedes venir a planificar eso. Vemos que, por ejemplo, Italia, las vacunas, la distribución lo hacen en cadena en el día, y en Bolivia estamos sufriendo, ¿no? Incluso con camiones de pollo llegando, porque, bueno, tenemos que ver nuestra capacidad logística, y por eso dice que la elaboración de un plan de desarrollo económico debe fundamentarse en modelos económicos que permitan la comprensión del sistema económico actual, es decir, que tenemos que ser realistas con nosotros mismos, y a partir de eso vamos a plantear objetivos, metas, políticas, estrategias, proyectos, programas, entre otros, que se puede hacer bastante más. Y modelos que pueden ser planificados en el proceso de planificación. No existe un modelo que represente una realidad compleja y dinámica. Tipos de modelos, o sea, como les digo, puede ser descriptivo y prescriptivo. Facilito aquí en descriptivo, hace referencia a lo que es el sistema económico y predecir el comportamiento futuro. La corriente positiva, lo que es. Y el segundo, enfocado a lo que es economía normativa, lo que debería ser. Conceptos micro, que hace referencia a un comportamiento deseado. Señores, un poquito de micro les va a hacer bien. Sé que varios de ustedes son auxiliares a estas alturas, y solo es recordar en más de un caso. Econometría y los modelos, toda esta parte que viene es de Gujarati Porter. El año pasado lo han debido ver hasta por las orejas, porque con el licenciado Caballero, todo es Gujarati, todo es Porter, primer, segundo, tercer, parcial y final. Y bueno, en esta parte de la teoría, la econometría, tienen que, bueno, un concepto básico de econometría. Yo, por ejemplo, me agarraba siempre el más corto, ¿no? Determinación económica y las leyes económicas. ¿Quién lo dijo? H. Taylor, y bueno, en su libro de Nueva York de 1971, Principios de Econometría. Un concepto, agárrense, no es la gran cosa, la verdad. Y bueno, construir un modelo que, bueno, se enfrenta a datos provenientes, hace referencia a lo que es la experimentación. Metodología de los modelos, si ustedes saben que han vencido con honores, hay que plantear la teoría de la hipótesis, especificación del modelo matemático, del modelo econométrico, obtención de datos, estimación de parámetros, prueba de hipótesis, pronóstico o predicción, utilización del modelo para fines de control o prácticas. Y bueno, sobre eso tenemos ese modelito. Esta partita quizá les podría ser bastante bien, pero si va a ser oral, intenten explicar de esa manera. Como les digo, una pregunta, hacer preguntas-respuestas, no les va a dar mucho tiempo. Tienen que hablar más o menos como yo estoy hablando, al punto, sencillo, conciso, y intentando hacer entender. Si por alguna razón no la logran, es decir, no se acuerdan el concepto, no digan no sé, por lo menos intenten relacionar algún otro concepto parecido. Quizá no les dé los 20 puntos, pero por lo menos les va a dar 10, 5, que raspando al final llegan por lo menos un 60, un 70, que es una buena nota. Y bueno, la ecuación del modelo econométrico, como les digo, el año pasado ande viendo esto con el licenciado, la variable estocástica, la variable de consumo, hace referencia a la variable Y, y bueno, aquí vemos la variable aleatoria o estocástica. Y bueno, la función determinada del consumo, o sea, como les digo, en Gujarati habla bastante del tema, es solo recordar econometría. Y en las series de tiempo tenemos, bueno, se puede decir los que son series de tiempo y cortes transversales. Series de tiempo toman varios años, corte transversal un periodo de tiempo normalmente. Y bueno, por ejemplo, cuando hablamos de periodos de tiempo, podrían ser los censos. El último año fue el 2012, yo creo que al año que viene se viene otro censo, señores. O sea, a ese tipo de cosas tenemos que ver. Y finalmente, los modelos económicos se aplican en planificación económica en la etapa de programación del plan económico social. Es decir, tenemos que basarnos en estadísticas y en diferentes tipos de cosas. Espero esta breve explicación, bastante rápida la verdad, les haya servido. He intentado sintetizarlo lo más conciso posible. Les adjunto el documento en Word y espero se haya entendido esta parte. Como les digo, no se queden callados el día de mañana, por favor intenten hacer algo. Yo voy a intentar estar conectado, a ver, para darles alguna pauta, ¿no? Yo voy a estar despierto a las 6 de la madrugada con ustedes. Y bueno, a ver, para los que tengan la buena o mala suerte, se podría decir, de ir al último, para que sepan un poquito las preguntas que el licenciado por alguna razón no estén pudiendo, ¿no? Se podría decir, y yo voy a intentar corregirles al final para que, bueno, sepan cuál es la respuesta y estén un poco más tranquilos. Solo eso, buenas tardes.